Así es que, mis queridos seguidores de Cristo, bendiciones y saludos en Cristo Jesús. Reciban ustedes un nuevo año de bendiciones por parte de nuestro Padre del Cielo y nuestro Redentor por medio de la gracia, nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, mis queridos hermanos en Dios, que este año 2026 podamos vivir cada aspecto de nuestras vidas como lo pudimos hacer el año pasado, aunque fue un año completamente difícil. Ese año 2025 yo quisiera borrarlo de mi mente porque fue un año muy complicado en el aspecto económico. Tenemos que vivir bajo la mirada y la presencia de nuestro Padre del Cielo. Sí, con toda sinceridad lo digo, fue un año muy difícil. Para que por su gloria nosotros entendamos lo que significa teológicamente la palabra coram Deo, que quiere decir estar bajo la cobertura, bajo la mirada de Dios, bajo su rostro, y que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, sea para su gloria, la gloria de nuestro Padre del Cielo. Vamos a iniciar este año, como les decía, con muchos mensajes que prácticamente van a durar todo este año 2026. Vamos a estar predicando sobre algo que nos debe de dar la seguridad a todos los que estamos aquí, los que hemos creído en Cristo Jesús, la plena seguridad de que al creer en Cristo Jesús como el único y suficiente y verdadero Salvador, todo por su gracia y su misericordia, nosotros podemos estar convencidos, con la certeza, plenamente confiados, en que vamos a estar junto a nuestro Padre del Cielo por toda la eternidad. Este primer mensaje lo he titulado La Seguridad Eterna 1, porque van a ser 1, 2 hasta el 10. Y el subtítulo, porque hay dos subtítulos, está dividido en dos partes, es el primer título del primer capítulo, Dios salva y da vida eterna. Así es que, mis queridos hermanos, este tema que vamos a ocupar por todo esto, prácticamente este año, acerca de la seguridad eterna de cada persona que ha creído en Jesús, ha recibido su salvación eterna, la salvación que Él da y ofrece al que ha creído en Él y lo ha reconocido como su Señor y su Salvador. Y le digo, hermano, que todos estos textos que hablan sobre la seguridad eterna del creyente está basada fundamentalmente en una verdad. En la verdad de que una vez que alguien ha creído en Cristo Jesús y ha recibido la salvación y la vida eterna, esta persona va a permanecerá segura de su salvación, o lo que es lo mismo decir, que la salvación no se puede perder. También en esta enseñanza sobre la seguridad eterna vamos a tratar sobre la certeza que tiene cada creyente, que debe de tener cada creyente, de que pase lo que pase. Y esto es muy importante, porque hay veces que en la vida de nosotros, cuando tenemos problemas, usted duda, oye, pero Dios está conmigo, esto es para siempre, ahora como que se ha ido de mí. El diablo pone toda esa duda en nuestra mente. Pero pase lo que pase, el creyente tiene la seguridad de que va a pasar toda la eternidad con un Dios que es eterno, poderoso, misericordioso, de amor, fuego consumidor, pero que al mismo tiempo es nuestro Padre del Cielo, creador de la tierra, de los cielos, todo lo que vemos, y que bajo su soberanía y su potestad nosotros estamos seguros. Hoy quiero que busquemos en la Biblia, como le dije, estos dos textos que nos enfocan y nos hablan directamente de lo que es nuestra caída, la razón por la cual necesitamos de un Salvador, para que nosotros entonces podamos, por medio de ese Salvador, tener un nuevo nacimiento. Porque no cabe duda que estos dos textos nos demuestran de que nosotros estábamos perdidos, inmersos en nuestro delito y pecado, y que necesitábamos a alguien que viniera en nuestro rescate. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a iniciar todos los mensajes con estos dos textos y lo voy a terminar también. Yo quiero que se recuerden lo que dice Romanos capítulo 8, versículo
del 38 al 39. Esto es lo que, para que vayan viendo desde ahora, lo que nos da la certeza de que nosotros siempre vamos a estar con nuestro Padre del cielo toda la eternidad. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué dice qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Capítulo 10, versículos 28 y 29. Se lo voy a leer desde el 25. Jesús les respondió: lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero nosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como lo he dicho antes. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Entonces aquí están los dos textos importantes que avalan la seguridad que nosotros tenemos por medio de las Escrituras y por medio de creer en Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie la va a arrebatar de mi mano. Mi Padre, que me la dio, es mayor que todos. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme compartirla con mis hermanos, porque al final esto es para el crecimiento de todos. Pon esta semilla que germine de fe, porque esto no es un asunto de obra, es por fe, no por obra para que nadie se gloríe. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que está aquí, porque hay una bendición que yo quisiera que no se la perdieran domingo tras domingo, cada tercer domingo de este año. Porque así con el amor y el entusiasmo que yo lo recibí, así quiero entregarlo a ellos, porque esto es para nuestro crecimiento. Te damos gracias, Señor, por la fortaleza, por el poder en nosotros, porque tú pones en nosotros el querer como el poder, para que hagamos tu voluntad en lo que tú nos has ordenado. Tratamos de ser fiel, porque el que es fiel eres tú, Señor, pero nosotros tratamos dentro de nuestra naturaleza caída, seguir tus pasos y tratar de cumplir con tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo este tiempo de la iglesia, tanto nosotros fuera como aquí. Sigue bendiciendo a cada hermano, Señor, hazle ver tu grandeza y que no es en vano lo que ellos están haciendo aquí. Escuchar tu palabra o trabajar en tu obra, Señor. Porque tú sabrás recompensar con tu gracia y tu misericordia lo que es poder estar glorificando, alabando tu nombre, viendo tu rostro, Señor, ante tu presencia, cuando hayamos todo lo que estamos aquí entregado a este cuerpo de pecado, para estar alabando y glorificando junto al trono de los 24 ancianos, Señor, dándote gracias, viendo tu potestad, tu magnificencia, tu grandeza y toda tu gloria. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Bien. Queridos hermanos, saludos, hermano Juan. Tenemos un tema pendiente. Miren, yo creo que antes de empezar a tratar la primera introducción, porque este mensaje es como una introducción del tema, hablar sobre la seguridad eterna del creyente. Y como a modo de introducción específicamente, sería bueno enfocarnos en el Evangelio, es decir, en las buenas nuevas que vemos en las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Y por qué digo que es bueno? Bueno, porque una vez que entendemos las buenas nuevas del Evangelio, no nos va a ser nada difícil entender la verdad de que la salvación es un regalo, una dádiva de Dios que dura y permanece por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y que le quede bien claro en esta mañana de hoy a todos los seguidores de Cristo que esta salvación no se pierde, porque fue un regalo dado por medio de la gracia, y lo que Dios da nadie lo puede quitar, como Jesús le estaba hablando a sus discípulos cuando ustedes vieron en ese capítulo. Por eso es un capítulo, esos versículos son tan poderosos en ese capítulo 10 del Evangelio de Juan. Amén. Nadie se la puede quitar. Vamos ahora a ver la palabra en las Escrituras acerca de todas las personas, sin excepción, en este mundo. Hemos fallado. Esa es la gran verdad. Hemos fallado, no hemos podido dar en el blanco, que es lo que significa la palabra pecado. Todas las personas en este mundo hemos pecado.
Y por eso le traje estos dos textos que son muy poderosos, de Romanos 3:23 y de Romanos 6:23, que dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 23 del capítulo 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos enseñan estos dos textos de Romanos? Es la primera pregunta del mensaje. Bueno, hermanos, nos enseñan que estos dos textos, nosotros aquí lo que vemos que es el resultado del pecado es muerte espiritual. Pero, como ustedes saben, al final también habrá otro tipo de muerte, que es la muerte física. La muerte espiritual, que significa estar separado de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre del cielo. Y que, como es natural, porque no nacimos para ser semilla, viene seguida posteriormente por la muerte física, que es cuando el espíritu y el alma de la persona se separan del cuerpo humano. Por esta razón podemos decir que el pecado ha matado a toda la humanidad, sin excepción, y que cada persona va a necesitar una nueva vida. De ahí es que las Escrituras dicen que cada persona tiene que nacer de nuevo. Y eso no solamente para nosotros, sino en la antigüedad también hubo personas que no se aguantaron y llamaron a Jesús, como fue el caso de Nicodemo en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Cuando este principal de los fariseos judíos le dice al Señor lo siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Esto se cayó aquí, lo voy a poner por ahí. No puede entrar en el reino de Dios. Y le dice más adelante: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué podemos nosotros extraerle a este texto? Le digo que la condición natural de cada persona es ser separada de Dios para siempre. Y que esta separación es algo, y esto es muy importante, mi querido hermano, que la persona no puede arreglar ni resolver por sí misma. No lo puede hacer solo. Lamentablemente, por más que usted se sienta que puede hacer todas las cosas, mentira del diablo. Usted no puede resolver este tema solo. Y le digo, hermano, que es ahí donde entra la Biblia en juego con este poderoso evangelio, la palabra de Dios, el evangelio, que este término evangelio es traído de la palabra española, que viene de la palabra española y viene del griego evangelium, que quiere decir buen mensaje o buenas nuevas, buenas noticias. Ahora bien, la pregunta aquí es: ¿qué son las buenas nuevas? Bueno, las buenas nuevas son, y quiere decir que Dios en su amor infinito, su amor eterno, mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir para salvar a todo aquel que en Él ha creído. Se lo voy a confirmar con lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le voy a decir algo más. La Biblia, hermanos, nos dice y nos enseña que el Hijo de Dios existe en Dios y que Él al mismo tiempo es Dios. ¿Cómo es esto? Muy simple. Lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo quién era? Dios. Amén, hermanos. Es decir, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo como ser humano para morir por nosotros, sustituyéndonos en nuestra sustitución por nuestro pecado. ¿Qué dice Primera de Pedro? ¿Qué dice Primera de Pedro? Versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero aquí está la gracia de nosotros, vivificado por medio del Espíritu Santo. Muere en la cruz del Calvario en nuestro lugar, es el principal sustituto. Yo prediqué un mensaje que me llegó mucho el año pasado, porque Él nos sustituye. Quienes tenían que ser castigados éramos nosotros, y Él fue castigado en nuestro lugar, como dice esa famosa profecía de Isaías, capítulo 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. Poderoso, poderoso texto. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿qué pasó después que Jesús va a la cruz, muere, borra todo esto, como dice Colosenses en el capítulo 2? Teníamos un acta que era publicada, Él lo destruye, destruye a la potestad de los principados que estaban en contra de nosotros, y todo ese tema que ustedes conocen ahora. ¿Qué pasa después que se ha consumado la muerte de Jesús, y nosotros a partir de ahí hemos encontrado gracia? Bueno, que Dios ofrece la vida eterna gratuitamente a los que creen en su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 3:36, ¿qué dice Juan 3:36? Juan 3:36 dice, por eso me gustó mucho este trabajo y estoy enamorado de ese trabajo, porque todo es texto bíblico. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está ¿quién? Sobre él, es decir, sobre el impío, sobre aquella persona que incluso es el pecado más poderoso, que es aquel el que no cree en el Hijo de Dios como nuestro Señor y Salvador. Miren, hermano, el creer en Jesucristo quiere decir creerle a Él en cuanto a su promesa de que Él nos regala la salvación y la vida eterna de manera gratuita. Tú no tuviste que hacer nada ni aportar nada para que tú fueras salvo, siempre salvo, como dice cierto personaje por ahí. Podemos decirlo de otra manera, y es que creer en Jesús es confiar en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Son las palabras que nosotros los impíos hemos pronunciado cuando hemos dado el paso de una vida de impío a ser acepto ante la presencia de nuestro Padre del cielo. Amén, hermano. Cuando una persona confiesa que Jesús le va a salvar para siempre, no por obra, sino como un regalo, en ese preciso momento, en ese instante, es salvo y recibe la vida eterna. Eso que quede absolutamente bien claro. No hay que morirse, entregar este cuerpo de caminazo, para entonces cuando estemos allá recibir la vida eterna. No es ahora, aquí y ahora. Y le digo que es lo más importante que incluye la buena nueva, y se lo voy a sintetizar en estas tres cosas. La buena nueva del Evangelio nos incluyen, número uno, las verdades sobre de quién es Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Número dos, también incluye lo que Dios nos ofrece por causa de ese sacrificio único y perfecto que hizo Jesús en la cruz, sustituyéndonos porque éramos nosotros los que teníamos que morir. Incluye también la verdad de lo que Él nos ofrece, que lo que Él nos ofrece se recibe solo por medio de la fe. Es decir, las buenas nuevas no son que nosotros podemos ser salvos si luchamos para ganar la salvación, o si tenemos suficientes buenas obras, o cualquier otra cosa. De ninguna manera, diría el apóstol Pablo, eso no tiene nada que ver. Tú no aportaste nada. Y número tres, que las buenas obras son por causa de este sacrificio de Cristo, que todos los creyentes que han creído en Él son salvos y reciben gratuitamente la vida eterna como un regalo que Dios le ha dado por medio de dar a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, antes de pasar a la segunda parte de la palabra de hoy, que trata acerca de las obras, le quiero decir que sabemos de muchas personas de otras religiones, de otras creencias, que predican sobre el Evangelio de una forma totalmente incorrecta.
no comparten este aspecto que yo le estoy hablando de las buenas nuevas, que dice que la vida eterna es un regalo. Ponen toda su atención en lo que supuestamente no tienen, en lo que supuestamente uno tiene que hacer buenas obras para agradar a Dios. Es decir, no fue esa obra única y perfecta de Jesús, sino que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer buenas obras para agradar a Dios y ser aceptos por Él. Ustedes saben a quién me refiero, a los que tienen un papa. Pero, y siempre hay un pero, la buena noticia para nosotros son que Cristo lo ha hecho todo. Cristo lo hizo todo. Hizo todo lo necesario. ¿Para qué? Para darnos salvación, para que siempre seamos salvos, siempre salvos. Al creer y confiar en Él, en Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Pero también hay otro grupo de personas que predican y dicen que la fe es algo muy, pero muy complicado. Le ponen otros ingredientes para que la gente se desencante y no crea. Y lo hacen difícil para los que oyen decir y saber si han creído o no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Y le digo, hermano, que estas personas hablan de creer con el corazón, pero no de creer con la mente de la fe. Y eso es muy importante. Hablan de cierta cantidad de buenas obras que tienen que estar presentes en la vida cristiana, falso de toda falsedad, para averiguar que tu fe es una fe real, una fe genuina, una fe legítima. Y están totalmente perdidos. Y le voy a decir que en los siguientes mensajes les voy a hablar acerca de esos temas, pero ahora vamos a seguir enfocados en la sencilla, poderosa y precisa buenas noticias que encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Con este texto del libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos 16, versículos 31 y 32. Vamos a entrar a la segunda parte del mensaje. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, hay un texto muy poderoso. Voy a comenzar esta segunda parte con un texto bíblico que es sumamente conocido, muy conocido por todas nuestras iglesias protestantes, evangélicas, protestantes, acerca de lo que es la salvación, que no es por obra. Me refiero a un texto que ustedes se lo saben de memoria, que es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, pero esto no es vosotros, pues un don de Dios para que nadie se gloríe. Amén, hermano. Lo que vemos aquí es a Dios dar la salvación y la vida eterna como un regalo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí hay una dádiva, es un don, es un regalo. No por obra para que nadie se gloríe. Y este regalo es y viene solamente por medio de un solo vehículo. Viene montado en un solo vehículo, que es el vehículo de la fe. No por nuestras mejores obras. ¿Por qué esto así? Bueno, porque cualquier cosa buena que nosotros podamos hacer o cualquier obediencia a Dios que podríamos prometerle a Él, no va a cambiar. Óyelo bien, seguidor de Cristo, no va a cambiar, no cambiaría nada, absolutamente nada, el hecho de que el pecado vino a nuestra vida y nos mató. Y que nosotros estábamos muertos en nuestro delito de pecado. Así mismo lo dice este mismo versículo 1 aquí. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestro delito de pecado. ¿Y qué dice un texto que a mí me destruye a cada rato cuando lo leo, de Romanos capítulo 7? ¿Qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo le iba a leer del 10 al 12, pero como hay tiempo lo quise coger entero. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué? ¿Y yo qué? Morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Y qué dice el texto? Me mató. De manera que la ley de la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno.
Hermanos, y esto no quiere decir, y nos deja dicho, que nosotros no podemos ni podíamos calificar para recibir la salvación como recompensa. Porque, como bien dijo el profeta mayor Isaías, ¿qué dijo Isaías? Y vuelvo a Isaías de nuevo, ahora en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así estábamos nosotros inmersos en suciedades, en nuestros delitos y pecados. Además de esto, le voy a decir, y esto es muy importante, porque aquí interviene el poder y la absoluta soberanía de nuestro Padre del cielo. Además de esto, le voy a decir que Dios planificó la salvación de tal manera, como dice el apóstol Pablo, en que solo Él y nada más que Él recibiera la gloria por nuestra salvación. Por eso Él dio a su Hijo, unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él fue el que lo dio. Miren, hermano, si nuestras obras tuvieran que ver con nuestra salvación, todos nosotros podríamos, ¿qué? Llevarnos la gloria, podríamos gloriarnos en nuestras obras. Pero como la salvación no es por obra, para que nadie se pueda gloriar, para que nadie se gloríe, toda la gloria es y le pertenece a nuestro Padre del cielo, quien nos salvó gratuitamente y sin ningún costo alguno, porque ninguno de nosotros tuvo que aportar nada, ni hacer ninguna buena obra que nosotros tuviéramos que pagar. Observen ahora bien, hermano, voy a profundizar un poquito más, ya en la parte final del mensaje. Y le voy a preguntar a ustedes, ¿qué tiene que ver la salvación sin obra con la seguridad eterna? Bien, hermano, miren. La mayoría de las personas que creen y enseñan que la salvación se puede perder, dicen que esta salvación que nos dio, no ha sido dada por gracia, se puede perder por causa del pecado en la vida del creyente. Y es por cualquier tipo de voluntad, y es por cualquier tipo de desobediencia a la voluntad expresa de nuestro Padre del cielo. O sea, cuando desobedecemos su mandato. Y como la voluntad de Dios es que hagamos buenas obras, oiga bien, y que no hagamos malas obras, eso entonces nos quiere dejar dicho que si la salvación se pierde por las malas obras de pecado o se pierde por falta de buenas obras, entonces yo le pregunto a ustedes en esta mañana de hoy, seguidores de Cristo, ¿cómo podría nuestro Padre del cielo decir que la salvación es por obra si es que para ser salvo uno tiene que hacer buenas obras en su vida? O lo podemos decir de otra manera, si solo los que hacen cierta cantidad de buenas obras van a estar con Dios en la eternidad, y los que hacen y los que no hacen buenas obras pierden la salvación y van a parar al infierno, al lago de azufre, yo te pregunto entonces también, seguidor de Cristo, en esta mañana de hoy, ¿no sería esta salvación una salvación por nuestras buenas obras? El apóstol Pablo te diría, claro que sí, de todas maneras. Por tal razón, hermano, es que hay muchas personas que creen que la salvación se puede perder, pero aún así dicen que la salvación es un regalo. Fíjense que tienen una posición ambigua. O es una cosa o es la otra. Y aquí la idea es, para esta persona, que inicialmente dicen que la salvación y la vida eterna son otorgadas como regalo. Pero si las personas no obran, ahí es donde viene el problema de ellos, que se desploman con su teoría, con su teología, si la persona no obra para cuidar lo que ha recibido por medio de la gracia, entonces que Dios se lo quita. Y aunque una persona que entiende la salvación de esta manera puede hablar de la salvación por gracia y como un regalo al final, yo le diría a ustedes que entonces todo esto es más como si se tratara de que yo voy a la oficina de Teresa y hago un contrato con ella para alquiler el apartamento o porque quiero comprar una propiedad. De ninguna manera. Para terminar la vida, son contratos para que la vida de esa persona, de ese hermano creyente, termine siendo salvo. Y esto tampoco es muy diferente a la idea de comprar un carro. Y perdonen que también voy a usar a Ale. Ale tiene un negocio de carro. Y el hecho de cualquier persona que está aquí que vaya ya a su negocio
a comprarle un vehículo a él y que no tenga que dar un inicial para llevarse el auto a su casa, esto de ninguna manera, diría Pablo, esto quiere decir que el automóvil era un regalo. No, 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 no. Yo te di la facilidad de que tú te lo llevaras sin darme un inicial, pero no es un regalo. Tenemos que entender también que la Biblia no dice que la salvación es por fe más obra. No, 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 no. Sino que es por fe sin obra. Miren lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 4 al 8. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Es decir, un hombre muy bendito. Y cuyos pecados son cubiertos por Cristo. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén, hermanos. Les quiero decir aquí que en otro mensaje más adelante vamos a ver un poquito más profundo el concepto de la justificación. Pero por ahora podemos decir que parte de la razón es que Dios ve como justo a los que ponen su fe en Cristo Jesús, única y exclusivamente. Esto no tiene nada que ver con obra. Y este texto de Romanos nos dice claramente que esta justificación no es para los que obran para lograrlo, de ninguna manera, sino solo para los que creen ¿en quién? En Cristo Jesús. Observemos aquí lo que dice este texto de Pablo cuando le escribe a su discípulo Tito. Dice el capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién o por medio de quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador. Poderoso, poderoso texto este que deja claramente de que es un asunto por fe y por gracia. Lo que vemos aquí, hermano, en este texto es que Dios no nos salva inicialmente por obras, ni hace contrato con nosotros en que tenemos que mantener cierto nivel de obras para mantenernos salvos. No, 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 no. Ahora bien, sí, hermano, sí es verdad que Dios nos salva con la intención de que hagamos buenas obras, como por ejemplo, lo mismo que dice ese texto de Efesios. ¿Qué dice Efesios ahí? ¿Qué dice? Porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ella. Sí, es realmente verdad. Él quiere que hagamos nosotros buenas obras. Pero le voy a decir que las obras no juegan ningún papel, ni desempeñan ningún papel en la recepción, ni en el mantenimiento de la salvación. Siempre es por gracia. Era un mérito que nosotros no merecíamos, algo inmerecido, y más sin embargo por la gracia del Padre dando a su Hijo, nos la dio. La persona que cree en el Señor Jesucristo para que lo salve, recibe una salvación que es para siempre y una vida que es eterna. Se mantiene salvo no porque Él mismo obra fielmente, sino porque nuestro Dios es fiel y su regalo es eterno, es para siempre, no depende de nosotros. Reflexión final de esta introducción de esta palabra, primera reflexión del año, por la gracia y el favor de nuestro Padre del Cielo y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, señores, el Señor Jesús nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por su lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, como vimos en ese texto de Tito. Dios no nos salva inicialmente por obras, ni por hacer un contrato de salvación con nosotros. De ninguna manera, diría el apóstol Pablo. En que tengamos nosotros que mantener cierto nivel de buenas obras para ser salvos y mantenernos salvos. Y aunque sí es verdad que Dios nos salva
y hay la intención de que nosotros hagamos buenas obras, como dice la palabra en Efesios 2, versículo 10, que hemos sido hechura de Jesús para toda buena obra, la cual Dios ordenó y preparó de antemano para que nosotros estuviéramos en ella. La realidad es, mis queridos hermanos, que las obras no juegan ningún papel en la recepción ni en el mantenimiento de la gran obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros los creyentes, los que creemos en Jesucristo para que nos salve, recibimos una salvación que es para siempre y una vida que es eterna, quiere decir para siempre. Nos mantenemos salvos no por obras o porque obremos fielmente, no, sino porque Dios es fiel y su regalo es eterno. Por esta razón yo le digo a ustedes que estemos firmes en la roca, sin fluctuar, sin fluctuación en nuestra fe, porque esto nos da la seguridad eterna de que aunque nosotros no somos fieles ni hagamos buenas obras, eso no nos da la salvación, sino porque Dios es el que es fiel y su regalo que Él nos da, Él no lo quita, nadie lo puede arrebatar de su mano. Es una dádiva que es eterna porque es un regalo que es para siempre. Juan 10, 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos gracias al Señor porque sabemos que somos salvos, siempre salvos. Gracias, Señor, porque no tenemos nada que hacer ni ofrecer a ti para nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, porque aún nosotros siendo pecadores, tú por medio de tu amor infinito entendiste que necesitábamos algo, que necesitábamos nacer de nuevo, que necesitábamos que alguien viniera en nuestro rescate. Y lo hiciste de una manera perfecta. Un solo sacrificio. Ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento valieron. Un solo. Jesucristo. El sustituto por excelencia. Que nos borra, nos quita el acta que pesaba en contra nuestra. Desplaza a todos los principados, a todas las potestades. A Satanás con todo su grupo de gente. Y entonces lo entrona a Él. Y desde ese momento está a la diestra tuya, Señor. Lo entrona para que desde ahí Él siga ejerciendo su dominio, su señorío y su poder. Hoy, mañana y por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias por Jesús. Si tenemos alguna duda de que no vamos a tener salvación siempre y vida eterna, la vamos a empezar a despejar durante todo este año por medio de esta poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, por esta bendición que he recibido y que la quiero compartir. Muchas gracias, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, que tú no nos dejas solos y que lo que hacemos aquí tampoco es en vano. Y por eso, por ese gran amor, no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias por este momento, Señor. Guíanos nuestros hogares. Danos la fortaleza a Jorge, a Juan y a mí, a los que están aquí oyendo la palabra, para que podamos ser tus hijos salvos y que podamos entender que nuestro trabajo aquí en la obra no es en vano y que tenemos que seguir perseverando, firme en la fe sin fluctuar, sabiendo que tú estás con nosotros hoy, mañana y por siempre, por toda una eternidad. Esa es nuestra seguridad, la seguridad eterna que tenemos.
que tú no nos dejas solos, tú no nos abandonas. Como dijiste en Mateo 28 al final, vayan a ser discípulos a todas las naciones, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito es el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor.